Entonces toda esta dinámica continuó durante un año. Yo hacía berrinches y lloraba porque me trataban de, según ellos, animar, que en eso no tiene nada que ver con animar, a, a bajar de peso. Y era un constante bullying de mi papá, de mis hermanos, un constante, mi mamá constantemente me escondía las cosas o me escondía hasta las llaves del carro. No entiendo por qué. A lo mejor porque te ibas a las hamburguesas. Pero ya era una toxicidad en un grado muy grande que totalmente me hundió más antes de salir, o sea, porque ya estaba como neutral, ¿no? De estoy engordando, ¿qué está pasando? Y llego aquí y me terminan de hundir amigos, familia, conocidos. Y cabe mencionar que no nos damos cuenta, que no es algo que digas, lo voy a hacer a fuerza. No, o sea, son comportamientos de ayuda, de esa ayuda equivocada, y que es lo que menos queremos hacer. Por eso hay que pedir ayuda. Y papás, el diálogo es su mejor amigo, la comunicación en buen plan, sin enojarse, con un interés real de qué está pasando en tu corazón. Exacto, ¿qué tienes en tu corazón? ¿Qué te aflige? ¿Qué necesitas? ¿Qué tengo que hacer yo por ti? Creo que son preguntas importantes. Pero fíjate que los papás tienen el mal del orgullo. ¿Tú qué tanto te identificas con eso? ¿Cero? Uno no es orgullosa. Mi radar de sarcasmo se ha encendido. Sí, sí, muchas veces creemos que como nosotros somos los que estamos educando, sabemos el común denominador de todo, y no es así. Entonces, cuando dices tú, bueno, el orgullo está todo lo que da, porque dices, lo que yo digo y se acabó. Y pues bueno, a veces no es la hamburguesa con papas, ¿verdad? Nada más son situaciones que tenemos que platicar, que tenemos que hablar, que tenemos que preguntar, sobre todo, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, ¿qué sientes? ¿Qué es lo que traes en tu corazón? ¿Qué piensas? ¿Por qué haces tal o cual cosa? Entonces, yo me hundo después de todo esto y junto con todo esto en una depresión profunda de no salir de mi casa por un año entero. Yo salía solamente a comer, porque pues tenía que comer, feo, mal, mucho, poco, tenía que comer, todos tenemos que comer. Y me metía en mi mundo en la computadora, no, ni me acuerdo qué hacía, la verdad, no me acuerdo exactamente cuál era mi escape, pero sí me acuerdo que veía películas, o sea, el no pensar mi realidad. Y mi realidad no era nada más que estaba gorda o que estaba en depresión, sino mi realidad es que salía y todo el mundo me lastimaba. Mi realidad era que no sabía cómo salir. Entonces prefería mutear todo eso y ahogarme en la vida de otras personas, ver películas, videos, lo que fuera, ¿no? Entonces pasa todo este año y les digo, la dinámica de mis papás era la misma y su posición seguía siendo que ellos eran los que sí sabían y yo era la que no, yo era la que estaba mal. Y algo no me hacía clic. Ahora, todo esto, toda esta época trajo también los problemas que ya habían estado pasando en el pasado con ustedes, que era su abuso de autoridad respecto a nosotros, que no teníamos opinión en nada y ya estábamos grandes, y vino arrastrándose, como que cuando vienen este tipo de problemas, como que se acumulan los que ya había, ¿no? Entonces, y todo esto como que a mí no me hacía clic, algo no me hacía clic en general con mis papás, con la relación que teníamos, con su posición con nosotros, o sea, todo era tan confuso que yo preferí simplemente ignorar todo lo que estaba pasando y no buscar una solución, sino un escape más todavía profundo porque era muy difícil para mí. Entonces, al año, mi mamá me dice,
¿sabes qué? Estás mal, necesitas ayuda y quiero que vayas a hablar con alguien. Y me dio algunas opciones. Entonces, ella me venía diciendo esto desde hace mucho y yo no quería ir a exponer mi vida con quién sabe quién, ¿no? Ujú. O sea, porque no es fácil ir a hablar con alguien, a exponerte y a aceptar lo que eres y lo que sientes. Y siempre en todo este tiempo tuvimos peleas muy fuertes, nuestra relación se quebró muchísimo. Me acuerdo que yo me enojaba muchísimo con ella y como no puedo hacer muchas cosas, me le decía bruja, ¿te acuerdas? En alguna ocasión le hice así. Tú lo serás. Ay, no, qué padre que nos hubiéramos estado riendo en ese momento. Tú lo serás. Pero sí era algo que a mí me importaba mucho, porque como ahorita lo mencionaste, de mucho tiempo antes yo te decía, hay que salir de ahí, hay que buscar ayuda y bueno, pues Tienes que salir de ahí. tienes que salir de ahí porque está súper no mal. No le pongas, ay, sí, todos tenemos que pues salir. Pues claro, Sí, ¿quién era la ¿cómo que no? estaba mal? Pues tú, obviamente. Y luego, Entonces, estaba afligida, o sea, de alguna manera decía, Dios mío, ¿cómo se le hace? Pero fíjate que estás mencionando algo muy importante. Sí, yo les diría a los papás, si no sabes qué hacer, pídele a Dios que te ayude, pídele a Dios con quién ir, porque es muy importante una persona confiable, como dices tú, no puedes ir con alguien que no es confiable, ¿verdad? En su manera de ver las cosas, en su manera de cómo te puede ayudar, una persona confiable, porque sí es un ABC para salir de ahí. Pero también hay algo importante que tú tenías que querer, porque definitivamente nosotros no estábamos haciendo las cosas correctas y tú tampoco estabas haciendo lo correcto para salir de ahí. Entonces estábamos en un círculo oscuro que no sabemos ni para dónde. Sí, y cada quien ignoraba el hecho y seguía su vida. Y cuando nos encontrábamos cara a cara, nos decíamos cosas y ya otra vez caminábamos. Nos bendecíamos. Y cada quien caminábamos para nuestro, yo en mi cuarto y tú las cosas de la casa, mi papá, tus cosas que estabas haciendo en esa época. Entonces, yo decido ir como que ya, yo también estaba harta de esta situación porque, como les digo, peleábamos mucho, mi mamá me echaba la culpa a mí, yo a ella, y era un círculo vicioso que no íbamos a salir de ahí así, o sea, porque ya teníamos un año, digo, mucho más tiempo de otras cosas, pero así como que lo más grave era un año que estábamos en círculos, y como el perro que se persigue la cola. Y fíjate que yo creo que es por algo. ¿Qué es ese círculo? Que yo pienso que lo que estoy haciendo está correcto y tú piensas que lo que estás haciendo está correcto. Entonces, no salimos ambas, tú en tu correcto y yo en mi correcto, y es cuando dices, espérame, ¿quién rompe esto? Porque las dos teníamos razón, esa razón que ni tú ni yo, ni necesitamos un tercero, ¿no? Para salir de esa situación. Ahora yo te lo voy a cambiar. Sí. Yo creo que más bien yo pensaba que tú tenías la culpa y tú pensabas que yo tenía la culpa. Ajá. Porque yo no sentía que estaba en lo correcto, para nada. Ok. Pero sí sentía que todos mis problemas... Que todo lo que tú hacías era porque yo... No. ¿Era por mí? No. Que todos mis problemas se hicieron cada vez más grandes por tu actitud hacia conmigo. Okay. Por querer siempre imponer, por querer no dialogar, por no comprenderme, por no verme, por no escucharme, por lo que, pues normal, ¿no? O sea, que yo necesitaba y que no lo tenía y yo en ningún momento pensé que yo estaba en lo correcto. Yo sabía que estaba mal, pero no quería salir de ahí porque al salir me encontraba con todo este panorama que no me gustaba vivir. Ajá. Entonces prefería quedarme encerrada a oír críticas, a lidiar contigo, a lidiar con mis hermanos, a exponerme al mundo, a que se burlen de ti por lo diferente que te ves. Sí. Y ya, aparte, luego todo, yo te lo empiezo a tomar personal, aunque no lo sea. Así es. O sea, de amigos, yo me acuerdo que un amigo me dijo, ay, Monet, como que ahora caminas como tu mamá. Y yo me ofendí. Era un honor. No era un honor.
O sea, porque, pues no, o sea, yo siempre he sido mucho más delgada que mi mamá en general, o había sido mucho más delgada que mi mamá. Entonces, para mí eso significaba que como Que subí de estábamos en el peso. sí, ajá. Entonces, sí fue muy difícil para mí. Yo me acuerdo Claro. que en salud también se deterioró muchísimo mi salud. Yo cojeaba, no sé si te acuerdas. Eso no lo viví. Tú estabas en Estados Unidos cuando me No, platicabas. aún aquí. Cojeaba, no tanto, No, pero no sí tanto. cojeaba. Sí. Como que mi cuerpo recibió tan rápido todo ese azúcar, esas calorías, que no supo qué hacer y empecé a cojear, pero muy feo, que no podía caminar derecha. Sí. Y venía yo de jugar básquet Eso 2 te iba a horas al decir, día. siendo que tú jugabas bastante, o sea, eres una mujer que hacía un deporte Ágil. extremo y bien ágil. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, para mí fue muy difícil esa transición. Yo era la popular, la que todo el mundo veía y decía, wow, qué bonita, la que todo el mundo quería imitar. Y paso a ser esta persona que está sumergida en su cama sin querer salir ni ver al mundo, porque yo estaba súper sensible, o sea, yo estaba en una etapa de mi vida que lo que menos necesitaba era tanta presión de que baja de peso, de que estás mal, de que te ves mal, y el típico comentario, es que estás bonita, pero estás gordita. Si bajas de peso ya te pones bonita bien. O sea, ese tipo de comentarios, ahórrenselo. O sea, si ustedes son esas personas que dicen eso, aunque sea verdad, uno ya lo sabe. Así es. Eso es algo bien importante. Y hay que recalcarlo. Si quieres decirle algo a la persona, dile algo bueno, pero no le recalques lo malo que ya sabe. ¿Verdad? Exacto. Entonces, bueno, pasa esto y ahora viene cómo salí de esta situación. Mi mamá me dice, tienes que pedir ayuda, estás mal. Entonces yo estaba también tan harta de toda esta situación que dije, ¿sabes qué? Ya me vale. Yo me acuerdo que habíamos tenido tú y yo una discusión un día antes y ya no tenía lágrimas para llorar. Así me sentía seca, me sentía exhausta. Que dije, ¿sabes qué? Voy a ir, no tengo nada que perder ya. O sea, ya llegué a lo más bajo que pude haber llegado, no tengo ya nada que perder. Entonces fui con una disposición de hablar todo lo que yo era, lo malo, y ser 100% transparente y no ocultar nada, no decir alguna verdad y otra mentira o ocultar cosas que yo hacía y no ocultar nada de lo que mis papás como se portaban, ¿no? Entonces, hablo con él, estuvimos hablando bastante tiempo y él me dijo algo que nunca hubiera esperado que me dijeran. Él me dice, Monet, bueno, para esto quiero decirles que mi mamá ya habíamos comentado que tenía un carácter muy fuerte, que tuvo que controlar y dominar y cambiar cuando nosotros éramos más chicos. Y en ese tiempo apenas estaba en pasitos para cambiarlo. O sea, no estaba totalmente como es ahora. O sea, entonces para mí yo seguía viendo a esa persona, ¿no? Y seguía en muchas situaciones y cosas seguía siendo igual. Y yo ya había ido antes con personas y me decían, es que estos son tus padres, los tienes que obedecer, respetar. Y yo les decía, pero ¿cómo? O sea, pero es que se enojó por esto, que no tiene por qué enojarse. No, es que no importa, o sea, si son malos o buenos. Entonces siempre el consejo o sí, la opinión era respeta a tus papás, tú no importas prácticamente, o sea, lo que tú sientes, lo que tú piensas, tus sentimientos, lo que estás herida no importa. La ley es que obedezcas a tus padres independientemente. Entonces, cuando yo voy con esta otra persona, ambos cristianos de algo que yo también creo, ¿no? Pero algo no me hacía clic con ese otro consejo. Entonces vengo acá y me dice, lo primero que me dice cuando terminamos de hablar y yo me terminé de expresar, me dice, Monet, tus papás están mal. Haz de cuenta que me quitaron una mochila de encima. Me sentí tan ligera que dije, ¿cómo? O sea, yo no creía que él me estaba diciendo eso,
porque siempre había creído en mi vida que uno como hijo siempre estaba mal y los papás bien. Entonces, cuando me dice eso y me empieza a explicar el por qué, me dice, tú ya estás grande y ellos no tienen el por qué dominar en áreas de tu vida, como esconderte la comida, como esconderte las llaves del carro, como hay cosas que ellos no te pueden obligar a ir a donde ellos quieren que vayas, no pueden, o sea, tú tienes ya una libertad y desde los 18 años tú tienes una libertad que puedes hacer más que en ese momento yo tenía 21. Y me decía, ya hace rato que te debieron de haber soltado y ya debieron de haber entendido. Yo estaba, de verdad que no lo podían creer, que decía, ¿cómo alguien puede estar de mi lado? Se sentía muy diferente. Porque ahí encontraste la respuesta a tus incongruencias que tú veías, ¿verdad? Que decías, ¿cómo? O sea, había cosas que no podías hacer y bueno, yo también debo decir que la enseñanza que tuvimos como padres, ahora sí que en una escuela de padres, así nos enseñaban, muy religiosamente, o sea, punto y coma. Y la verdad, después aprendimos, junto con ese consejero, que había puntos y comas que no estaban correctos. O sea, no puedes imponer en tus hijos ya adultos todo lo que tú como padre quieres o crees. Y aunque así se nos fue dicho, en la práctica es otra cosa. O sea, no es así. Hay un tiempo en que los hijos, y ahora lo comprendemos perfecto, pero no lo hacíamos porque nosotros quisiéramos, sino porque así lo habíamos aprendido. Y según nosotros estábamos en lo correcto. Pero ahí nos dimos cuenta que estábamos completamente errados porque los hijos van creciendo y van tomando sus decisiones. Y una cosa es que te pidan opinión y otra cosa es que tú tengas que imponer tu decisión. Es totalmente diferente. Y bueno, creo que ahí hubo una libertad y un entendimiento muy padre, ¿verdad? Claro, y yo también en mis propias luchas, por otro lado, entonces cuando yo llego con mi mamá y le digo, mamá, me dijo que tú eres la culpable de todo lo que está pasando. Claro que no lo creí, claro que no. No le dije así, le dije, me dijo que tú estabas cometiendo muchos errores y que la verdad es que a mí no me dijo nada más que no te dijera, no te insultara, porque el insultar a tus padres, la Biblia dice que vendrán los cuervos y te sacarán los ojos. Ándale. Y sí me dio un poquito de miedo. Entonces dije, no, mejor no. Que es muerte, ¿verdad? Es una muerte, puede ser espiritual o física aún. Si tú maldices a tus padres. Entonces sí, me dijo. Claro, ya te sales de la protección de Dios. Y me dijo, nada más tú no hagas eso. Entonces mi mamá me dijo, no es cierto. Vamos juntas para que veas que no es cierto. Ándale. Le llovió a mi mamá. Ay, no, yo me acuerdo que yo estaba feliz, que decía, por fin alguien se lo dijo. O sea, porque ella tenía un respeto por esta persona, entonces sí. Eso ayudó también muchísimo, ¿no? Claro, claro. Y que vayan. Y eso me gustó mucho porque, como te digo, o sea, nosotros como padres queremos hacer el ABC que te explican. Por eso les decía, es importante ver en dónde estás, porque hay cosas que, aunque te las diga alguien, no son las correctas. Y creo que en la escuela de padres que estábamos no estaba en todo lo correcto, sobre todo ahí, ¿verdad? Diciendo, aunque los hijos, mientras estén bajo tu cobertura, aunque tengan 50 años, van a hacer lo que tú dices. Sí, si están viviendo bajo tu techo. Sí. Se diría coloquialmente. Ajá, y no es así. O sea, hay que tomar acuerdos y bueno, lo que ya sabemos. Sí, por eso creo que ahora somos una familia bien bonita. Por eso muchos se salen de su casa por esto, porque pasa esto mismo y se sienten como atados y porque también es parte de una cultura y de una cultura de religión y entonces la mejor opción es pues me voy de la casa, ¿no? Así es. Y creo que nosotros hemos cambiado mucho esa dinámica y a tal grado que ahorita podemos convivir viviendo en la misma casa, no hay necesidad, ¿no? De salirnos y aún me acuerdo cuando mi hermano se casó
inmediatamente se vino aquí a vivir porque estaba a punto de tener otros planes de salirse. Entonces, en los Sí. días festivos, Navidad, Año Nuevo, se vino aquí a vivir y dijo, ay, no, mamá, yo me quiero vivir a la casa porque ahí soy bien libre y bien feliz y yo puedo hacer lo que yo quiera. Y es así, o sea, porque ustedes respetan mucho quienes somos nosotros, obviamente hay Así es. reglas en la casa, pero en general tenemos una libertad de ser quienes queremos ser y quienes hemos decidido ser y no hay ningún problema. Sí, porque hay un diálogo, o sea, ya hay reglas establecidas que todos las conocemos, que no podemos brincarlas, pero en una libertad total, como adultos todos. Exacto, o sea, son reglas que te afectan a ti directamente. Así no es. son reglas de yo quiero manejar tu vida, ¿no? Así es otra cosa. Sí, o sea, como no subas los pies a la sala, en nuestro tiempo de más jóvenes, o yo que estoy soltera, no suban amigas o amigos a los cuartos, yo amigos, mis hermanos amigas, ese tipo de cosas que a ella sí le afectan directamente, pues no se hacen y ya, ¿no? Pero ya, por ejemplo, ahorita que yo estoy más grande, pues ya no hay tienes que llegar a tal hora o tienes que hacer, claro que me hable y todo como una mamá preocupada, pero no hay una presión, ¿no? O te tienes que casar o no te cases o... Sí, porque creo que ya son cosas ya establecidas en tu vida y que las hemos vivido juntas y que tú ya estás responsable de tu vida. Y bueno, como dices tú, pues nada más, oye, llegaste o no llegaste, estás bien, ¿verdad? Por cualquier cosa, pero ya es diferente, muy diferente la situación actual que como se vivía cuando estaban creciendo, que nosotros no supimos en dónde parar el estar imponiendo nuestras cosas. Y yo creo que eso es algo importante, o sea, porque si estás aquí en casa, cualquiera de que esté, pues ya como que sabemos la dinámica, ¿no? Ya todos la sabemos, pero sí es importante, papás, parar en un momento para entrar en el corazón y saber qué es lo que piensan nuestros hijos. Ya son adultos, ya están creciendo, ya no es impongo lo que yo quiero y como yo quiero y a la hora que yo quiero sobre ti. No es así. Que tampoco es te dejo ser. O sea, no, pues que haga lo que quiera. Sí, es no, su tampoco. vida. O sea, no. Sí, no, creo que porque, tú te involucras como mamá, como una preocupación. Nos dices, oye, me preocupa tal tema, y pienso esto. Y ya lo que hagamos con eso, con esa información que tú nos diste y esa opinión, ya tú no nos metes presión como antes de que teníamos que hacerlo. Así es. Ahora es una opinión que obviamente nos importa y normalmente estás en lo correcto porque pues no sé por qué los papás tienen ese sexto sentido de estar en lo correcto, pero... Pues nada más porque hemos vivido 50 años más. No, y porque yo creo que no es nada más eso, nos conocen sí. Nuestras motivaciones, nos conocen, caemos muy fácil con ciertas cosas y con otras no, y pues saben quiénes somos, ¿no? Pero bueno, el caso es que terminando esta sesión, mi mamá estaba en shock porque no podía creer que todo era la culpa a ella, ¿no? Que él decía, es que no le debes de esconder la comida, es que tienes que hablar con ella, es que porque ella es un adulto, porque... Entonces salimos de ahí y de ahí empezamos un proceso de madurar, una relación distinta, ella y yo. Empezamos a caminar. A caminar de una manera diferente. No fue fácil. No, porque es cambiar todo, los pensamientos, tus pensamientos, mis pensamientos y todo el entorno que habíamos estado manejando. Claro, y muchas veces yo le señalaba a ella y le ponía con marcatextos, ¿te acuerdas que tú eres esto y esto y esto y esto? Porque todavía no lo había cambiado al 100% y también eso fue un error de mi parte, pero no lo entendía. Entonces, y tú también te seguiste cometiendo muchos errores y, o sea, fue un estilo de afloje. Sí, hasta que aprendimos a convivir. Y bien. cada una creo que nos abocamos a madurar separadas. Así. Y nos juntábamos y veíamos que todavía no y seguíamos madurando, pero nunca quitamos el dedo del renglón, ¿no? De a ver, es que tengo que salir de esto y tengo que madurar y por qué seguimos peleando y por qué seguimos hasta que empezamos a madurar y de verdad que ha sido un camino bien difícil, pero muy
que ha valido mucho la pena. Sí, porque es punto por punto. Porque yo creo que no estuviera yo viviendo aquí todavía si esto no hubiera sido así, ¿no? Sí, así es. Porque hubiera sido muy difícil, ¿no? Sí. Entonces, cuando pasa todo esto, la forma que yo salí, esto no me ayudó para mi depresión. Bueno, obviamente me ayudó, pero no me hizo salir de la depresión. Lo que me hizo salir fue que me acuerdo como si fuera ayer, el hecho de no mutear ya la situación, ¿no? De poner cartas sobre el asunto, así se dice. Uh-huh. Y me acuerdo que yo no me bañaba por 1 semana, 2 semanas, o sea, sí estaba bastante grave. Y muy grave. Y me acuerdo que un día decidí empezar a ir a la iglesia. Nosotros tenemos la costumbre de ir a la iglesia todos los domingos en la mañana. Y me acuerdo que dije, ¿sabes qué, Monet? No sé cómo te sientes, no me importa si te bañaste, si no te bañaste. Tú te hablaste a ti misma. Sí. Si estás feliz, si estás triste, si tienes ganas, si no tienes ganas, tú te vas a parar, vas a ir y te vas a sentar a la iglesia, a estar 2 horas sentada ahí y te vas a regresar y vas a hacer lo que se te pegue la gana. Pero vas a ir y te vas a sentar en la iglesia porque eso es un mandato de Dios. Y eso es lo mínimo que le debes a Dios porque todavía sigues viva y porque tú crees en Él. Entonces... Pero qué importante, fíjate, forzarte, porque no querías salir de tu cuarto ni siquiera. Y me acuerdo muchísimo que pues muchas veces yo traía el maquillaje del pasado domingo. O sea, yo me acuerdo. Y me acuerdo que el pelo así súper grasosísimo. Y yo en un peso, pues que nada me quedaba. Y obviamente no me había comprado ropa nueva con la ropa que me traje de allá, que no estaba nada adecuada para mí. Después empecé a aprender muchas cosas, a amar a mi nuevo cuerpo, ¿no? A vestirme que se me viera bien y resaltar las partes que... Que ese sería un buen podcast, ¿eh? Sí, claro. Un nuevo, otro. Entonces empecé a hacer esto y me acuerdo mucho que había domingos que mi mamá iba y me tocaba. Oye, ¿vas a ir a la iglesia? Y yo no voy a ir porque me sentía mal, estaba en depresión. Sí. Sí, cabe decir que yo a la iglesia nunca te forcé a ir. O sea, cuando estabas, yo decía, bueno, si quiere ir, que vaya, si no quiere ir, que no vaya. O sea, ella sabe. Pero cuando tú te empezaste a involucrar ahora otra vez, yo decía, bueno, pues déjame, le pregunto, ¿verdad? Como un poco de ánimo, a ver si quiere ir. Sí, y me preguntaba, ¿has ido a la iglesia? Y le decía, no. Y luego, como que mi misma conciencia decía, tú te dijiste a ti misma que vas a ir todos los domingos. Entonces, vas a ir. No me importa, ya te dije que no me importa en qué situación estés, vas a ir. Entonces, fíjate qué interesante, cómo te forzabas. Entonces me acuerdo que me levantaba, iba a tu recámara y te decía, sí, voy a ir, mamá. Y dices, ok, gracias. Uh-huh. Y ya me arreglaba lo más decente que se pudiera porque literal faltaban 15 para que nos fuéramos porque me levantaba tardísimo siempre. Y así fue como poco a poco empecé a salir más, me empecé a sentir mejor, empecé a hacer cosas y hoy por hoy me sigo forzando a hacer cosas porque yo soy una persona que le cuesta salir de su casa. Bueno, no, ahorita ya no, me encanta salir. Pero o sea, yo antes era tan insegura, era tenía tantos issues, traumitas, diría mi mamá, que yo no quería salir. Yo estaba muy cómoda en mi casa, en mi zona de confort. Me encantaba educarme, me encantaba leer libros, me encantaba. Y yo estaba bien ahí. No me gustaba socializar. Y poco a poco fui saliendo y fui aprendiendo a amar a esta nueva persona que soy yo. Y de verdad que ha sido un camino bien largo. Sí. Pero ha valido la pena. Y hoy por hoy le digo a la gente, muéstrame una gordita con mucha seguridad y todos mis respetos, porque no es fácil. No es fácil, en esta sociedad que juzga tanto eso, sí, no es nada fácil. No es fácil, pero sí te felicito porque lo has logrado, has llegado lejos
y tu camino va a ser muy, muy, mucho más lejos todavía de lo que tú piensas o esperas, porque lo has decidido y ahí vamos caminando. Bien, bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, de verdad que estoy bien agradecida porque no, a lo mejor muchos podrían pensar, pues no es lo ideal, tengo ya 10 años así, y podrían decir no es lo ideal, pero yo no cambiaría lo que soy hoy, porque la mujer que era en ese entonces era una mujer bastante superficial, que todo lo tenía fácil, que la atención la tenía siempre, y a cambiar a totalmente lo opuesto fue bien difícil, pero ahora soy una persona entera, soy una persona íntegra, soy una persona que no es que no lo fuera, sino que ahora es una convicción, o sea, ya es mi identidad, ¿no? Que ya entendí que lo que está afuera no tiene nada que ver. Y no digo que yo soy el peor caso del mundo y que no, pero para mí fue muy difícil. Claro. El cambio tan drástico y luego con una familia que no ayudaba nada y luego, bueno, ahora sí ya, pero pues poco a poco y hasta la fecha mis hermanos me dicen, ándale, Monet, échale ganas y pues obviamente me afecta porque me acuerdo de todo lo que pasó antes y digo, ¿por qué les afecta tanto? O sea, me debería afectar más a mí, ¿no? Y creo que tú ya los has superado un poco más, o sea, pero si tienen una persona que o está en depresión o está en está subida de peso, baja de peso y que quiere cambiar, o sea, no que está ahí a gusto y verdad, y que quiere cambiar, de verdad yo les animo a abrazar a esa persona, o sea, a amarla, a aceptarla. Así es, tal como es. Porque cuando ustedes lo aceptan, ayudan a esa persona a aceptarse a ella misma. Y si no te aceptan, no puedes empezar a cambiar. Sí, también es importante preguntarle, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres que haga? ¿En qué te puedo ayudar? A veces son asertivas y pueden ser, a veces no, depende de la problemática de la persona, pero yo te felicito, nenita. Yo te felicito, mira, te aplaudo. Porque las has hecho muy bien y porque te podías haber quedado ahí muchos años más y no fue así. O sea, diste el paso y muy bien, de veras, muy bien. Gracias a Dios, te felicito. Sí, entonces pues esta es mi historia, quería compartirla con ustedes. La próxima semana estaremos con como les decía, una especialista para hablar un poquito más de ese tema de la depresión, de lo que los padres deben de hacer, lo que los mismos que están adentro deben de hacer, o cómo, por ejemplo, hoy en día yo me noto que a veces estoy bajoneada porque este es mi carácter, es mi forma de ser. Soy introvertida, me gusta mucho pensar, me gusta mucho educarme, me gusta mucho, soy este tipo de personalidad. Y desde mis familia, de mis abuelos atrás, de mi papá, de la familia de mi papá, tienen esta tendencia a muy rápido irse para abajo, ¿no? Y no salir y prefieren evadir, ¿no? La situación que está afuera. Y pues es algo que obviamente a mí me arrastraba y yo obviamente nunca me di cuenta hasta que no me metí en eso. Y hoy me doy cuenta que intencionalmente tengo que, a ver, no he salido porque me siento así, no he salido, estoy comiendo mal, ¿qué está pasando? Ok, bueno, entonces me salgo y a veces doy prioridad más a mi salud emocional que a un trabajo o que un proyecto o que algo que obviamente que puedas, ¿verdad? No siempre se puede, pero porque definitivamente lo más importante es nosotros estar bien para dar el 100 en lo que sea, en el trabajo, en la familia, en la casa. Sí. Y tú misma tienes que cheer you up, o sea, que levantarte, que aplaudirte, que echarte porras y que, a ver, ¿por qué me siento así? Y analizarte y ver y qué atender está ese problema, ¿verdad? Si lo atiendes, como dices tú, o sea, ¿qué tengo que hacer? Si estoy comiendo mal, si lo atiendes ya te sientes mejor. Exacto, entonces, obviamente es con el tiempo, pero te empiezas a identificar cuándo, cómo y dónde. A mí me ayuda mucho hablar con Dios. Mucha gente le llama a meditar. Para mí es hablar con Dios, el decirle lo que siento, lo que pienso, y entender que Él le importa, ¿no? Así y que si Él te da una solución y un descanso,
Para mí esa es mi terapia y de verdad que si necesitan ir a terapia, vayan con una persona que sea coherente, que sea sabia, que vaya con sus convicciones, no que les vaya a cambiar la forma de vivir y la forma de las convicciones que ustedes tienen, sino que esté acorde a las convicciones que ustedes tienen y vayan con una persona. Y mucha gente dice que los psicólogos nada más son para que tú hables y que te desahogues. No es así. Si estás en un tipo de terapia, este tipo de terapia no está bien. Ellos te tienen que dar soluciones, o sea, tienen que ayudarte a salir. Por supuesto, tú vas encontrando muchas cosas y identificando muchas cosas porque la mayoría del trabajo lo tienes que hacer tú. Pero por eso ellos se educaron para saber qué hacer en ciertas situaciones. Sí, porque te tienen que dar una solución práctica. E identificar la problemática Así para es. poder salir de ahí. Así es. Entonces, los psicólogos no nada más son para hablar, son también para que ellos te den una retroalimentación de qué es lo que está pasando y te amplíen el panorama. Así ¿no? es. Ajá. Pero bueno, pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos y de verdad que todo esto ha sido un proyecto bien bonito que no sabemos que iba a llegar tan lejos, pero estamos contentos. Muy contentas. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.